sin duda, también a nuestra región. Tenemos a Farid Cajat en línea en este momento, con quien vamos a conversar a propósito de la noticia que nos ha despertado esta mañana y que podría ocasionar un incremento en las agresiones entre los países de Medio Oriente, cuya escala final aún no podemos magnificar. Farid, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por atender nuestra llamada, Farid. Primero quisiéramos entender la justificante del ataque en este momento. ¿Por qué en medio de conversaciones tendientes al desarme iraní o al control de su programa de enriquecimiento de uranio, termina entre gallos y medias noches, aunque allá ya por la tarde, siendo esta nación atacada por Israel y secundada por Estados Unidos? A ver, ¿qué alega tanto Israel como Estados Unidos? Que Irán tenía un programa nuclear para fines militares, pero habría que decir que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que está en política hace 20 años, viene diciendo que Irán tiene un programa para fines militares que está a punto de producir bombas atómicas desde 1996, y estas no se han materializado. Tulsi Gabbard, la jefa de inteligencia de Estados Unidos, decía en marzo pasado que Irán no construía bombas atómicas. Trump no le hizo caso y decidió atacar junto con Israel en junio del año pasado, pero Trump dijo que ese programa nuclear, suponiendo que tuviera fines militares, había sido completamente destruido. Es así. Y 8 meses después tenemos un ataque de aún mayor envergadura. O sea, hay tantas mentiras en torno a lo que ocurre aquí que es difícil creer que alguna de ellas sea una justificación legítima, en mi opinión, para esta guerra, que era perfectamente prescindible. Claro, Farid, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Jorge Rodríguez. Donald Trump hace unos instantes acaba de hacer una suerte de llamado, ¿no?, a la población iraní para que se alce con el fin de traerse abajo el régimen. En pocas palabras, lo ha dicho el mismo Donald Trump, y ha señalado que este es un ataque con fines preventivos o dirigido a gente, lo dijo en inglés, terrible people, ¿no?, a gente terrible. ¿Cómo tomar estos argumentos de Donald Trump? Bueno, que el liderazgo iraní es terrible, pero que es una dictadura represiva es algo que es absolutamente, es absolutamente claro, ¿no? La naturaleza del régimen es algo que era conocido desde hace tiempo, no es que eso sea una novedad, pero en todo caso, creer que es tan simple como que en medio de una guerra la población se va a levantar contra el régimen que acaba de reprimirla a mansalva y asesinado a miles de manifestantes, es pedir peras al olmo, ¿no? Si creen que el régimen va a caer, la consecuencia probablemente no sea un régimen mejor desde la perspectiva de los intereses de Estados Unidos, sino un país en caos, ¿no? Con movimientos separatistas y probablemente con una guerra civil en curso. O sea, yo honestamente creo que esto no es algo que haya sido bien calculado. ¿O acaso calculado, Farid, mirando también lo que cada gobierno tiene que enfrentar en su propio seno, lo que tiene que enfrentar en su propio país? En el caso de Donald Trump, este año hay elecciones de midterm legislativas, se va a renovar toda la Cámara de Representantes, parte del Senado. La popularidad de Donald Trump está en niveles bajos para los estándares norteamericanos, y él podría, en estas elecciones, perder la mayoría de ambas cámaras, con lo cual muchas de sus iniciativas podrían terminar frustradas por un nuevo parlamento. En ese sentido, ¿crees que se puede también tener una lectura sobre lo que este ataque representa? Digamos, no dudo de que consideraciones de política interna hayan sido un factor a tomar en cuenta para decidir una acción de este tipo. Lo que sí creo es que no es la única consideración, no sé si sea la más importante, pero además si esto le ayuda en las elecciones de noviembre o no, va a depender del desenlace. Si, por ejemplo, Irán cierra el estrecho de Hormuz, aunque solo sea por unos días, eso va a llevar a una elevación sustantiva del precio internacional del petróleo, y eso va a afectar negativamente a la economía estadounidense. Entonces, nuevamente, yo no estoy seguro de que esto sea algo bien pensado. Por parte de Israel, sí,
porque en Israel se viene discutiendo desde hace tiempo la posibilidad de fomentar el desmembramiento de Irán como Estado, pero no creo que eso sea lo que más le conviene a Estados Unidos por sus repercusiones para la región. Ujú. Farid, ¿cuán fuerte es en este momento la figura del Ayatollah Jamenei? Hemos hablado de las revueltas, las movilizaciones en Irán, pero su figura política, si se quiere, ¿cuán fuerte es en este momento al interior de Irán? Bueno, es un hombre de 86 años con problemas de salud que en la guerra de junio del año pasado se escondió durante los bombardeos israelíes. Yo diría que probablemente la que cobró protagonismo en ese momento fue la Guardia Revolucionaria, que no es mejor que un régimen dirigido por Jamenei. O sea, la Guardia Revolucionaria es quien controla buena parte de los activos del gobierno, de la economía del país. Sí. Pero yo diría que probablemente en este momento Jamenei, como en junio del año pasado, esté oculto, no tomando las decisiones fundamentales. Esas las están tomando en este momento los militares. Uh-huh. Quisiera ahondar un poco, Farid, en las consecuencias internacionales que esto podría acarrear, no solamente de plano económico, que también son importantes y me gustaría que te refieras a ello ya desde la perspectiva peruana, es decir, por qué nos tiene que ser relevante este conflicto, sino también desde un asunto que hace algunos minutos conversábamos, la legalidad internacional, cada vez más frágil, si acaso todavía existe. Bueno, bajo la Carta de Naciones Unidas, el uso de la fuerza por parte de los Estados miembros solo se justifica en dos circunstancias. En legítima defensa, en caso de ataque armado por parte de otro miembro de la organización, cosa que no ocurrió, o cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad de la ONU, que tampoco ocurrió. No hay duda posible respecto al hecho de que esta acción no es legal, pero Trump ya nos ha acostumbrado a este tipo de acciones. La de Venezuela tampoco lo fue. O sea, acá hay gente que a veces dice, bueno, pero era una dictadura. Una cosa, sí, era una dictadura represiva, pero una cosa es que eso sea cierto y otra que eso justifique una violación del derecho internacional. Y en términos de economía, no solo es el efecto que esto pueda tener sobre el precio internacional del petróleo, aunque Irán no ha atacado centros de producción petrolera en países del Golfo Pérsico hasta ahora, cuando menos. Ha atacado bases norteamericanas. En ese sentido no habría un efecto inmediato, pero no solo es el precio del petróleo, sino también la incertidumbre que generan los cambios constantes de posición del gobierno de Trump, tanto en política económica como en política de seguridad. Es muy difícil hacer cálculos de cualquier índole cuando las decisiones cambian dramáticamente de un día a otro. Hace unas semanas o meses se quejaba porque no le daban el Premio Nobel de la Paz. Así es. Y ahora Trump empieza una guerra sin justificación bajo el derecho internacional. Sí, cierto. Farid, por favor, te pido que nos acompañes unos minutos más. Vamos a escuchar mensajes importantes en este momento, pero volvemos y desde ya te dejo una pregunta para poder analizarla, por favor. Estamos hablando, claro está, de objetivos aparentemente relacionados con la potencia nuclear de Irán, objetivos militares, pero ¿qué pasa con las familias, con la comunidad, con los niños que están viviendo tanto en Irán como en Israel y que se ven en medio de esta situación de conflicto? Sobre eso y más conversamos en esta alerta informativa, cobertura extraordinaria de RPP. Bueno, te lo estamos contando, Israel. Informativa, venimos ya abordando el tema del ataque de Israel con Estados Unidos contra Irán. Son diversas las ciudades de Irán que ya han reportado ataques. El Ayatollah Jamenei, tanto como el presidente de Irak, según las autoridades de ese país, han sido puestos a buen recaudo. ¿Cuáles serán las consecuencias de este ataque? Uno más contra territorio iraní. Este, sin embargo, parece de mayor escala. Ya Irán ha señalado que ha lanzado misiles hacia bases norteamericanas en la región, especialmente hacia Emiratos Árabes, pero también hacia Israel. No hay reporte de mayores daños en esas instalaciones, ni tampoco poblaciones civiles en estos otros países. Y la información que sale de Irán es aún limitada. Las consecuencias de esta situación
cómo es que el panorama internacional podría ser afectado por la misma, qué tanto más va a escalar, es lo que venimos, Jorge, ahora conversando con Farid Kajat. Efectivamente, Farid, gracias por estar con nosotros en esta cobertura de RPP. Te invito, por favor, a escuchar en este momento al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Él ha afirmado que el ataque conjunto con Estados Unidos, lanzado esta madrugada en Perú, obviamente, contra Irán, tiene el objetivo de eliminar la amenaza existencial que representa el régimen iraní. Lo escuchamos. Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico. Son las palabras de Benjamín Netanyahu. Ha dicho que Estados Unidos creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino. Farid, acabamos de escuchar al primer ministro Benjamín Netanyahu. Es cierto lo que tú señalabas hace algunos minutos. Él lleva en política varias décadas, incluso antes de este periodo como primer ministro. Ya lo ha sido antes, muchos años atrás. Ahora ya lleva cerca de probablemente 10 o 12 años en el poder. Y siempre ha reiterado la amenaza que representa Irán, la amenaza existencial, según señala, que representa Irán contra Israel. ¿Te sorprende algo del discurso que acaba de dar? ¿Encuentras alguna novedad en su narrativa hoy frente a lo que ha reiterado anteriormente? Bueno, habría que poner sus declaraciones en contexto. Es un político que viene afirmando que Irán está a meses de obtener un arma nuclear literalmente desde 1996. Y pese a que la advertencia nunca se materializa, la repite cada 2 o 3 años desde 1996. No es verdad lo que dice. Y por otro lado, uno puede creer lo que quiera sobre las intenciones del régimen iraní, pero Irán no tiene armas nucleares, Israel y Estados Unidos sí. Irán no tiene bases fuera de su territorio, Estados Unidos tiene 12 bases en la región. El gasto de defensa israelí es casi el triple que el iraní y el norteamericano más de 100 veces. ¿Cómo Irán puede constituir una amenaza existencial? Eso quiere decir que puede poner fin a tu existencia. Irán no tiene esa capacidad. Israel sí tiene la capacidad de destruir completamente Irán con bombas atómicas. Entonces, digamos, poco afecto que tanto Netanyahu como Trump tienen a la verdad es parte del problema aquí. Ahora, lo nuevo no es que Netanyahu diga que quiere un cambio de régimen en Irán, lo nuevo es que Trump lo ha dicho. Y el punto es que si su plan es que el pueblo en medio de una guerra devastadora se levante contra un régimen que acaba de disparar contra los manifestantes, matando a miles de ellos, si ese es tu plan para un cambio de régimen, no tienes plan alguno, ¿no? Por eso yo todavía tengo dudas sobre cuál es el desenlace esperado. Yo no creo que el régimen necesariamente vaya a caer, y si cae, no creo que vaya a ser reemplazado por un régimen aliado de Occidente. De su pueblo. Y yo, Farid, quería primero contextualizar un poco al hijo del Shah, porque hay que recordar que el régimen del Shah fue un régimen también represivo, brutal y dictatorial. Y ahora su hijo, que entendemos tiene reclamaciones de liderazgo en el país, en su país, ahora él vive en la diáspora, quiere reivindicarse como una figura democrática. ¿Qué pieza juega o qué rol juega esta pieza que es el hijo del Shah en este enfrentamiento? Bueno, su padre estaba de vida social en Roma o Milán, pero en una ciudad de Italia, cuando fuerzas, de inteligencia estadounidenses y británicas organizaban el golpe de Estado que lo puso en el poder. El hijo parece seguir la tradición familiar, quiere que un ejército extranjero lo coloque en el gobierno. Como acabas de decir, fue una dictadura sanguinaria de un cuarto de siglo, así que las credenciales democráticas del clan Reza Pahlavi son cuando menos cuestionables. En tercer lugar, esta persona no vive en Irán desde 1979,
Y en cuarto lugar, no tiene oficio conocido, vive de lo que robó el padre, básicamente. Yo entiendo que en un contexto en el cual el régimen no permite partidos políticos independientes, ni la existencia de líderes políticos de oposición, algunos sectores de la sociedad iraní lo vean como una alternativa, pero no hay indicios de que tenga gran base de apoyo. Si llega al gobierno va a ser porque lo pone una fuerza de ocupación internacional, pero claro, el tema ahí es que Estados Unidos no tiene una fuerza anfibia, digamos, preparada para invadir Irán. Si hay un cambio de régimen va a ser por un proceso interno, no por un derrocamiento, por una fuerza militar de ocupación. En ese sentido, yo tengo serias dudas de que él juegue un papel en el futuro del país. Farid, te había pedido también hace algunos minutos una reflexión, una suerte de análisis sobre cómo queda la comunidad tanto en Irán como en Israel. Hemos escuchado incluso de niños que han sido víctimas de estos ataques de ambos lados de una u otra manera. Entonces, ¿cómo observar esa problemática que trasciende al tema ideológico, militar o hasta económico? Claro, rara vez se habla de Irán como otra cosa que el régimen de los ayatolas, y el país es mucho más que el régimen de los ayatolas, y es la gente, igual que en Cuba, habría que decirlo. Así es. Lo que está haciendo Estados Unidos en este momento está provocando muertes entre población civil por falta de medicinas, de tratamiento médico o de alimentos. Las sanciones que se han aplicado durante décadas, tanto en Cuba como en Venezuela, no han afectado tanto al régimen como a la población civil, y la población civil acaba de padecer las consecuencias de la guerra de junio del año pasado, de la represión indiscriminada del régimen contra los manifestantes hace solo unas semanas, y ahora tiene que soportar una guerra de gran envergadura. Y mientras tanto Trump los invoca a salir a marchar. Y uno se pregunta en qué mundo vive, ¿no? O sea, lo último que va a ocurrir en este momento es que hay un levantamiento popular contra el régimen. Tal vez si el deterioro institucional producto de la guerra continúa, haya una insurrección armada, pero una cosa es una insurrección armada y otra un levantamiento popular. Esto no va a terminar como pronostica Trump. Muy bien, Farid, te agradecemos mucho el que nos hayas permitido esta conversación para contextualizar lo que viene sucediendo en este momento en Irán y las causas de este ataque que señala Israel y Estados Unidos. Es preventivo, pese a que tal término no es aceptado en la legalidad internacional. Sí, así es. Gracias, Farid. Farid Kajat, internacionalista, con nosotros en esta cobertura extraordinaria de RPP. Alerta informativa, te lo habíamos contado, un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán, la respuesta de Irán también a bases norteamericanas en países cercanos. Te lo estamos contando todo aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Hay que contextualizar, continuamos con la transmisión, ¿verdad? Sí, perfecto. Hay que contextualizar también lo que señalábamos hace instantes de la figura del Shah. El Shah era como el rey y llegó al poder tras un golpe a un gobierno democrático, un golpe que fue también impulsado por la CIA e intereses de los Estados Unidos. Eso está ampliamente documentado. El Shah lideró una dictadura represiva en Irán, lo que alimentó luego la popularidad en una primera etapa de la Revolución Islámica, que tomó el poder en Irán, una de las naciones más relevantes del Medio Oriente y además con una importancia energética enorme. Claro. En 1979 termina el régimen islámico asentándose en el poder y hasta ahora, 47 años después, encuentra el régimen iraní una situación de debilidad tal que, según Donald Trump, podría estar a punto de caer. ¿Será así, Jorge? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta. Recordemos que sí, se han producido movilizaciones, enfrentamientos, represión también por parte de este gobierno político teocrático que tiene de una u otra manera Irán, y esto ha sido aprovechado también por Donald Trump para esta intervención que, te reiteramos, ha sido en conjunto con Israel. Te lo estamos contando todo aquí en RPP. Volvemos con más cobertura extraordinaria de RPP. Regresamos.